La estación de tren era pequeña, casi olvidada por el tiempo, rodeada de viejos edificios de piedra y una ligera niebla que comenzaba a levantarse con el final de la tarde. Era otoño y las hojas marrones bailaban con el viento, esparciéndose por los caminos como si supieran que allí, en ese mismo momento, algo estaba a punto de suceder. Algo que el destino mismo había susurrado en secreto al universo en su nombre. Era Emilia. Provenía de una ciudad costera, de una familia estricta, criada entre tradiciones y expectativas que siempre parecieron más grandes que sus propios sueños. Sus ojos tenían un tono indefinible, entre ámbar y miel, y había en ellos una silenciosa inquietud, como quien busca algo sin saber exactamente qué. Su nombre era Tomás. Vivía en un pueblo rural, a unas horas de distancia, trabajando en la carpintería con su padre. Sencillo, reservado, con una especie de mirada que parecía ver más allá de la superficie de las cosas. Era el tipo de persona que rara vez hablaba de sí mismo, pero cuyos silencios conllevaban profundidades de las que muchos nunca se darían cuenta. No estaba allí para abordar. Acababa de llegar a entregar un paquete a la ciudad vecina y por casualidad, o por alguna fuerza mayor, decidió detenerse unos minutos en la estación. El primer intercambio de miradas fue breve, casi inadvertido. Estaba esperando el tren que la llevaría a la capital, donde comenzaría un nuevo curso universitario. Observó el movimiento a su alrededor, tomándose su tiempo. Cuando sus miradas se encontraron por segunda vez, algo dentro de ellos guardó silencio. No fue uno de esos amores instantáneos, llenos de euforia. Fue algo más raro, en una conexión serena, como si ambos reconocieran en el otro un recuerdo olvidado de algo que nunca experimentaron. Caminó hacia ella sin pensar, y fue así, sin grandes palabras, sin presentaciones formales, que empezaron a hablar. Hablaron de libros, del viento, de cómo las hojas parecían moverse como pequeñas despedidas. Hablaron de la ciudad de su infancia, de sus sueños que aún no habían vivido. La conversación fluyó con una extraña ligereza, como si años de amistad unieran ese momento. El tiempo, ese hombre que siempre nos empuja hacia adelante, pareció vacilar, concediéndoles a los dos un raro intervalo de eternidad. Cuando llegó el tren, Emilia se puso de pie. Dudó en su mirada, buscó algo, tal vez la confirmación de que lo que sentía era real. Tomás también permaneció en silencio, sosteniendo en sus manos el deseo de decir algo que aún no tenía nombre, pero en lugar de palabras, le dio una pequeña libreta. Es donde escribo mis ideas para lo que todavía no entiendo, dijo, casi como una disculpa por no saber cómo nombrar lo que habían vivido allí. Ella sonrió. No fue una sonrisa cualquiera, era el tipo de sonrisa que sella un pacto invisible de reencuentro, de esperanza, de algo que va más allá de la hora. Tomó el cuaderno y lo sostuvo, como si guardara un precioso secreto. Entonces, antes de subir al tren, simplemente dijo, escríbeme, aunque no responda, aunque nunca lo lea, escribe. El tren partió dejando tras de sí una estela de humo y ausencia. Tomás permaneció allí mucho tiempo, con las manos en los bolsillos y el corazón lleno de un nuevo vacío, de ese que solo aparece cuando el alma reconoce algo que no quiere perder. Ese día, ninguno de los dos podía imaginar lo que les depararía el futuro. El mundo aún no había estallado en guerras, aún no había silencios irreversibles, aún no había letras manchadas por el tiempo. Esa tarde, todo fue semilla, y aunque la distancia sembró kilómetros entre ellos, y la vida creó laberintos, allí, en esa estación casi olvidada, había nacido algo que ni el tiempo sería capaz de borrar. No intercambiaron promesas, no organizaron reuniones, no dijeron volveré ni espérame, pero una carta, solo una, aún estaba por llegar. Una carta que, un día, cruzaría décadas, fronteras y silencios para coser lo que el destino intentó deshacer. Las semanas que siguieron a la reunión en la estación fueron, para Emilia, extrañamente silenciosas. La gran ciudad era ruidosa, llena de noticias, caras y oportunidades, pero nada llenaba ese rincón exacto del cofre donde ahora estaba el nombre de Tomás, almacenado como un susurro. Abrió el cuaderno que él le había regalado la primera noche en su nueva habitación. La cubierta ya empezaba a doblarse en los bordes y en las primeras páginas solo había palabras sueltas, garabatos, ideas incompletas. Como si cada línea buscara algo, no o alguien. Era como si estuviera leyendo pensamientos inacabados, escritos para un tiempo que aún no había llegado. Allí, entre una nota y otra,
lo volvió a encontrar y extrañé un silencio que nunca antes había tenido con nadie más. Sin que ellos estuvieran de acuerdo, comenzó el intercambio de cartas. Ella escribió el primero. No sabía si él respondería, ni siquiera sabía si todavía estaba pensando en ella, pero necesitaba escribir, necesitaba intentarlo. Incluso si el papel volvía vacío. Habló de cómo iban las clases, describió la ciudad, habló de una librería escondida en el antiguo centro, donde había encontrado un libro de tapa azul que decía mucho de lo que sentía. No hubo confesión ni promesas, solo la dulzura entre líneas. Tomás recibió la carta semanas después. Cuando lo leyó, sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera dejado de temblar. Ella se acordó de Ellen. Pensé en Ellen y escribió: esa noche no pudo dormir. Respondió con cuidado, eligiendo cada palabra como si fuera una semilla. Habló de su trabajo en el taller, de la vieja radio que siempre fallaba en las noches de lluvia y de una flor que había crecido sola entre las vías de la emisora como un presagio. Las cartas se convirtieron en un refugio. En medio de las exigencias de la edad adulta, las responsabilidades familiares y las expectativas impuestas, esas páginas eran el único lugar donde ambos podían ser plenamente quienes eran, sin máscaras, sin miedo, sin el peso de los juicios. Escribieron una historia paralela, hecha de cruda honestidad, dulce anhelo y palabras que tocaban donde el tacto no puede llegar. A nadie lo sabía. Ni sus padres, ni sus amigos. Fue un amor que nació a la sombra del mundo, protegido no por muros, sino por la distancia y el silencio. Un secreto que no necesitaba ocultarse por vergüenza, sino por preciosidad. Como si fuera algo demasiado sagrado para ser expuesto al ruido de la rutina ante los ojos de quienes no lo entenderían. Emilia comenzó a visitar la estación cada vez que regresaba a su ciudad natal, incluso cuando sabía que él no estaría allí. Se sentó en el mismo banco de madera donde lo había conocido, sintió el viento en el pelo y cerró los ojos, como si pudiera recrear ese momento. A veces dejaba una nota debajo de la piedra, suelta al lado del sendero en una frase, un dibujo, un pensamiento suelto. Tomás, a su vez, aprendió a reconocer su letra desde lejos. El cartero ya sabía que cuando entregaba un sobre con esa letra tan delicada, lo mejor era dejarlo e irse sin decir nada, porque Tomás paró el mundo para leerlo. En las cartas inventaban encuentros que nunca sucedieron, en un picnic a orillas de un río inexistente, una noche estrellada en un campo aleatorio, un baile en medio de una calle desierta bajo la lluvia. Crearon lugares que solo existían allí, en palabra, y en estos lugares podían amarse libremente, podían abrazarse, decir todo lo que no tenían el valor de decirse ni siquiera a sí mismos. Fue un amor sin cuerpo, pero con alma, un amor que floreció, aunque lejos de la luz del día. Emilia empezó a guardar cada letra en una caja de madera debajo de la cama. A veces los releo todos a la vez, llorando suavemente por algo que me dolía y me reconfortaba al mismo tiempo. Tomás hizo lo mismo, pero en absoluto secreto. Escondió las cartas dentro de un libro viejo que se guardaba detrás de otros libros, como un relicario camuflado en la estantería del taller. Esto no fue solo un intercambio de correspondencia, fue una confesión. Y con el tiempo, incluso sin un encuentro físico, se convirtieron en una parte esencial el uno del otro. Porque hay amores que no necesitan presencia diaria, solo necesitaban un puente, y el suyo estaba hecho de papel, tinta y sentimiento real. El mundo que los rodeaba siguió su curso. Las estaciones cambiaron, la guerra se acercó, la vida llamó con su urgencia, pero entre ellos hubo un tiempo paralelo, suspendido en el papel. Una época donde el amor no solo sobrevivió, floreció en secreto, en silencio y profundamente real. El otoño siguiente no solo trajo frío, también trajo miedo. Las hojas volvieron a caer, como repitiendo el ciclo de belleza antes del final. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Los periódicos comenzaron a publicar titulares cada vez más frecuentes sobre movimientos militares, tensiones internacionales y un clima de urgencia que ya no podía ignorarse. Al principio parecían rumores, exageraciones lejanas, pero poco a poco los susurros se convirtieron en grito, y los gritos llegaron hasta el pueblo de Tomaszán. El llamado a la guerra llegó en forma de carta, irónicamente, un sobre marrón, seco y con sello oficial. Lo recibió una tarde, mientras lijaba un trozo de madera para una silla encargada. Dejó lo que estaba haciendo cuando vio el sello, leyó el nombre impreso en negrita en la parte superior de la hoja
y sintió un nudo en la garganta. Su nombre estaba allí. Lo había citado. No lloró, no gritó, simplemente se quedó quieto, en silencio, el tipo de silencio que precede a los grandes cambios. Al cabo de un rato se lavó la cara, se sentó a la mesa y empezó a escribir. La destinataria fue, por supuesto, Emilia, pero esta carta era diferente de todas las demás. No intentó ser poético ni ocultar el dolor entre líneas. Fue directo. Dijo que iba, que no sabía exactamente dónde ni por cuánto tiempo. Y, lo más difícil de todo, no sabía si volvería. Confesó miedo, incertidumbre y amor. Sí, esta vez lo escribió sin rodeos. Dijo que le encantaba, que amó como nunca pensó que fuera posible amar a alguien. Y si no regresaba, quería que ella lo supiera. Emilia recibió la carta 2 días después. Cuando lo leyó, el tiempo se detuvo. El ruido de la calle, los pasos en el pasillo del edificio, el tintineo de las tazas en el café de la esquina, todo se disolvió en el silencio. Le temblaban las manos. La carta cayó en su regazo, luego volvió a sus manos, y luego volvió a caer. No pudo terminarlo de una sola vez. Me detuve, lloré y volví. El pecho parecía demasiado pequeño para tanta sensación de compresión. Intentó responder esa misma noche, pero su mano no obedeció, como si cualquier palabra que escribiera fuera insuficiente. Después de todo, ¿qué le dices a alguien que va a la guerra? ¿Qué le escribes al hombre que amas cuando la muerte ya ha firmado entre líneas su despedida? Al día siguiente, Emilia decidió viajar. Necesitaba verlo. Pero los trenes iban abarrotados, llegaban tarde, y las carreteras estaban bloqueadas por inspecciones militares. Estuve días buscándolo, hasta que supe, por un conocido de la ciudad, que Tomás ya se había ido. La tropa había partido el amanecer anterior. Había llegado demasiado tarde. La estación, la misma donde se vieron por primera vez, ahora parecía otro lugar. En las paredes había carteles de reclutamiento. El banco donde habían hablado estaba vacío, sucio, abandonado. Pero Emilia se sentó allí de todos modos. Se quedó horas con su carta en las manos, doblada y releída, hasta que las esquinas se desmoronaron. Fue allí donde escribió su respuesta. Usó el cuaderno que él le había dado. Con la pluma temblando entre sus dedos, escribía como quien lucha contra el tiempo. Dijo que lo amaba, quien lo amó desde el primer vistazo, que cada carta había sido un soplo de vida, y que lo esperaría no importaba cuánto tiempo, ni en qué condiciones. Solo necesitaba que volviera. Terminó la carta con una petición: no dejes de escribir en tres aunque no me lleguen. Aunque el mundo se derrumbe, escriben, porque tus palabras me mantienen viva. Pero el destino, que tantas veces había sonreído silenciosamente a aquel amor, ahora parecía volver la cara. La carta fue enviada, pero los caminos cambiaron. Las fronteras se habían convertido en muros y el correo se convirtió en un raro milagro. Nadie sabía si el correo llegó al frente. Nadie sabía dónde estaba Tomás. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y el silencio empezó a colarse entre los huecos de esperanza. Tomás, a su vez, guardó consigo su última carta, la que había escrito antes del borrador, doblada como una reliquia en el bolsillo de su uniforme. Leí siempre que pude. A veces, en mitad de la noche, a la luz parpadeante de la linterna. Otros, apoyados en un árbol, con el sonido lejano de explosiones atravesando el cielo. Y escribió: siempre que pude, incluso sin saber si lo recibiría, incluso sin saber si habría un mañana. Porque cuando la vida pierde terreno, solo queda lo que no se puede destruir en el amor escrito. El amor hablado, el amor que resiste incluso cuando todo parece desmoronarse. Y así llegó la guerra, como un ladrón, robando abrazos, robando tiempo, pero dejando tras de sí un hilo delgado, frágil, pero aún firme, entre dos corazones que nunca se habían rendido el uno con el otro. La guerra tiene un extraño talento para silenciar incluso los sentimientos más urgentes. En él, frente, entre el barro, el frío y la constante amenaza de muerte, Tomás aprendió a sobrevivir. Cada día fue una victoria silenciosa, cada amanecer, un milagro temporal. Pero lo que más dolió, incluso más que la metralla, fue la ausencia de sus palabras. No los suyos, los que seguía escribiendo, sino los de ella. Emilia, sin saber si había recibido su carta de despedida, sin saber si su declaración de amor finalmente escrita había atravesado la distancia y encontrado refugio en su pecho. Tomás escribía como quien tiende puentes invisibles.
cartas manchadas de tierra, tinta manchada por la lluvia, páginas dobladas entre las páginas de un diario que escondió debajo de su almohada improvisada. Lo canto todo, el frío cortante, los compañeros que se marcharon en silencio, el olor a humo que nunca abandonó su ropa y los sueños que aún lo mantenían en pie. Pero sobre todo, escribió sobre ella, sobre el sonido de su voz, que ya no recordaba exactamente, sobre la ligera sonrisa sabrá el prima toque, sobre el banco de la estación. Todo lo recreó en palabras, como quien intenta salvar del olvido lo que el tiempo se empeña en borrar. Pero estas cartas, una a una, se fueron acumulando. Nadie sabía si los estaban entregando. El correo de guerra era voluble. Los sensores cortaban secciones enteras, y a veces, las bolsas de correo nunca llegaban. Una pregunta inquieta creció en su alma. ¿Piensa ella en mí? Y uno aún más doloroso. ¿Sabe cuánto la amo? Porque hubo tantas cosas que nunca tuvo tiempo de decir que, en las noches de tormenta, revivía la tarde en que ella sostenía el cuaderno con ambas manos. Nunca dijo que, cuando el mundo parecía a punto de explotar, todo lo que tenía que hacer era recordar la forma en que ella escribía su nombre, con calma, como quien dice una oración, y encontraría fuerzas. Nunca dijo que, ni siquiera entre 1000 voces, era la suya la que buscaba en el silencio. Y mientras él escribía, él la esperaba. Emilia ahora vivía entre relojes que no marcaban y días que no pasaban. Todas las mañanas miraba el buzón como si buscara una última esperanza. Pero no llegó nada. No hubo respuesta, no hubo sin él. La gente a su alrededor empezó a decirle que siguiera adelante, que olvidara, que no se hiciera ilusiones. Dijeron que la guerra era una máquina para hacer viudas sin alianzas y que necesitaba pensar en la vida real. Pero el verdadero amor no obedece a la lógica ni al tiempo. Y ella, en silencio, resistió. Leí cartas antiguas, dormí con su cuaderno junto a mi almohada y escribí páginas que nunca envié, porque no había dirección, porque nadie sabía dónde estaba Tomás, porque tal vez, y solo tal vez Zeta, ya no estaba en ningún lado. Y fue en ese momento de silencio y ausencia que las palabras no dichas comenzaron a gritar. Ella nunca dijo que ella también lo amaba desde el primer día, que su vida había estado dividida entre el antes y el después de aquel banco en la estación. Ella nunca dijo que, cuando escribía sus cartas, sentía que estaba tocando una parte de sí misma que antes ni siquiera sabía que existía. Ella nunca reveló que incluso rodeada de gente, se sentía sola sin él. Y esas palabras, tragadas por la distancia y el dolor, se convirtieron en un peso que llevaba en el pecho. Hubo cartas que no salieron, frases que se atascaron, sentimientos que nunca llegaron a su destino. Ella pensó, ¿y si muere sin saberlo? Pensó, ¿y si muero sin saber nada de ella? Fue en este abismo, entre lo dicho y lo atrapado, donde perduró su amor, porque de alguna manera misteriosa, ambos lo sentían. Incluso sin respuestas, incluso sin confirmación, había una certeza oculta, un vínculo invisible que los mantenía conectados. Pero el tiempo no espera a los amantes indecisos, ni perdona los silencios postergados. Se acercaba un nuevo bombardeo, y un nuevo cambio en el curso de la guerra provocaría que Tomás fuera trasladado a una misión aún más peligrosa. Sabía que tal vez no regresaría, y luego, esa noche, escribió su carta más larga. Fue una despedida, una confesión, una súplica. Dijo todo lo que nunca había dicho. Repasó cada detalle de lo que vivió con ella. Se disculpó por las palabras guardadas. Y escribió en sí, me pasa algo. Que sepas que tú fuiste la razón de mi valentía. El amor que no vivimos plenamente, lo viví por dentro. Todos los días enselló la carta. Se lo entregó al compañero más cercano. Dijo, Ansi, no vuelvo. Dale esto. Y se fue. Del otro lado, Emilia estaba escribiendo su propia carta. Uno, que tampoco sabía que llegaría. Y al final, con lágrimas cayendo sobre el papel, escribió en sí, un día lees esto, ya no estoy aquí. Recuerda que te amé en silencio, pero cada latido de mi corazón gritaba tu nombre. 2 corazones, 2 letras, y un destino que, una vez más, parecía jugar con el tiempo. El fin de la guerra llegó como una mezcla de alivio y desorientación. Los hombres regresaron a casa con aspecto desgastado, las ciudades fueron reconstruidas, las banderas ondearon como promesas de un nuevo comienzo. Pero para muchos, incluida Emilia, el fin del conflicto no trajo la paz, trajo silencio. No hubo noticias de Tomás. Su nombre no figuraba en las listas de muerte, ni siquiera los de los supervivientes. Era como si hubiera desaparecido en el viento,
arrastrado por una ráfaga de polvo en algún campo olvidado. Emilia visitó hospitales, escribió a cuerpos militares, intentó cruzar nombres, fechas, batallas. Pero todo lo que encontró fueron incertidumbres. Pasó el tiempo. Los años empezaron a pasar factura. La juventud se convirtió en madurez. Y la vida, la que insiste en continuar, la obligó a seguir. Pero seguir no es lo mismo que olvidar a Emilia Seikaso. Su nombre era Arturo Nun, hombre bueno, tranquilo y amable. La conoció en la biblioteca donde ella empezó a trabajar y quedó inmediatamente encantado. Sabía que había sombras en sus ojos, pero decidió amarla de todos modos. Nunca hizo muchas preguntas. Era como si sintiera que ciertos dolores no tienen cura, simplemente se instalan en lo más profundo del alma, y lo único que podía hacer era construir, junto a ella, algo que fuera digno, aunque no estuviera completo. Tuvieron una hija, Clara, y fue Clara quien le dio un nuevo significado al mundo de Emilia. La niña creció con la mirada de su madre y la curiosidad de quien siente que hay historias no contadas vagando por los pasillos de la casa. Y lo hubo porque, a pesar de que Emilia sonreía en las fotos, a pesar de que cocinaba con dedicación y le leía cuentos a su hija antes de dormir, había una parte de ella que vivía en otra época, en el banco de una estación, en letras dobladas, en un nombre que nunca más se había pronunciado en voz alta. Debajo de la cama, una caja. Dentro, el cuaderno que Tomás le había regalado, las cartas que intercambiaron y la última, la que Emilia escribió sin saber si aún estaba vivo. Ella nunca supo si llegó, pero nunca logró tirarlo, porque en algún lugar de su corazón todavía tenía esperanzas. Pasó el tiempo. La hija creció, se casó, tuvo hijos. Emilia se convirtió en abuela. Aparecieron las arrugas, el cabello se volvió blanco, pero el brillo de los ojos seguía siendo el mismo, que contenía brillo, como una luz guardada para alguien que nunca regresó. Arturo cayó enfermo, y en su última noche tomó la mano de Emilia y le dijo: sé que siempre has amado a alguien más, pero gracias por dejarme amarte de todos modos. Ella lloró por él, por ella misma y por Tomás, quien quizás nunca tendría la oportunidad de escuchar algo así. La vida de Tomás, en cambio, había seguido un rumbo completamente diferente. Han sobrevivió. Fue reportado como desaparecido en combate, pero había sido capturado y retenido como prisionero en una base enemiga. Años en silencio, sin poder escribir, sin recibir respuestas, sin saber si el mundo aún se acordaba de él. Cuando finalmente lo liberaron, ya era un hombre diferente. Llevaba un abismo en sus ojos, en su cuerpo, cicatrices que traspasaban la piel. Regresó a casa y encontró el pueblo casi igual, pero todo era diferente. Sus padres habían fallecido. El taller ya no existía. El banco de la estación todavía estaba allí, pero ahora cubierto de musgo y hojas. Y sobre Emilia, nada, a nadie lo sabía. Las cartas que escribió nunca fueron entregadas, y cuando encontró su propia casa abandonada, comprendió en el tiempo: no espera a nadie. Tomás decidió irse. Se fue a vivir a otra ciudad, trabajando con lo poco que sabía. Se hizo carpintero, como antes, pero más tranquilo, más solitario, nunca casado. Él nunca habló de ella. Las cartas que Emilia le envió, solo 2 lograron llegar a él años después, por azares del destino. Estaban guardadas en un sobre gastado, que él guardaba junto a un retrato descolorido que le había hecho de memoria. Ambos siguieron adelante con sus vidas. Vivieron décadas separados por una guerra que ya había terminado en el papel, pero que aún se cobraba víctimas en sus corazones, incluso lejos, incluso sin noticias, incluso rodeados de otras personas. Había una certeza silenciosa en el interior de cada uno de ellos, el amor que experimentaban. Aunque fuera por poco tiempo, aunque fuera entre cartas y silencios, era real. Estaba completo aún, y él estaba vivo. Porque la vida continúa, sí ahí, pero el amor verdadero, el amor permanece. No necesita que lo alimenten todos los días, ni que lo recuerden con palabras. Sobrevive entre líneas, se esconde en gestos automáticos, en pequeñas elecciones, en suspiros antes de ellos. Él permanece en los ojos, incluso cuando el mundo ha olvidado su nombre. En él sobrevive. Y mientras el mundo giraba, mientras el tiempo barría los calendarios, Tomás y Emilia, en silencio y en lugares diferentes, todavía guardaban dentro de sí la parte del otro que nunca se perdió. Habían pasado décadas. Emilia ya caminaba con pasos lentos.
su cabello blanco como el silencio que se imponía entre ella y el pasado. La ciudad había cambiado, los rostros alrededor eran diferentes y el banco de la antigua estación, aunque todavía existía, era ahora más un adorno del tiempo que un lugar de encuentro. Fue una tarde cualquiera cuando todo empezó a cambiar. Clara, su hija, estaba reformando la antigua casa de sus abuelos. Entre las cajas y muebles almacenados había un cofre de madera olvidado en el desván. En el interior, además de fotografías antiguas, libros mohosos y objetos sin dueño, claro, había una caja más pequeña, salada con Anne Cordell, y dentro de la caja, una carta. El Sabra estaba amarillento con el nombre Emilia escrito a mano, en una letra que parecía resistir el tiempo. Clara no lo reconoció, pensó que era algo de su abuelo, pero cuando se lo entregó a su madre, vio que algo cambiaba en sus ojos. El tiempo se detuvo. Las manos de Emilia temblaron. Sostuvo el sobre como si fuera un fantasma. Lo supe incluso antes de abrirlo. Era suyo de Tomás. La carta, probablemente escrita en los últimos días de la guerra, se había perdido. Perdido, olvidado en alguna oficina postal, archivado como artículo no entregado. Pero allí estaba ella, viva atrapado en el tiempo, como si hubiera esperado todo ese tiempo para llegar exactamente en ese momento. Con el corazón acelerado, Emilia se sentó. La abrió con cuidado, como quien abre una herida y un anhelo al mismo tiempo. Emilia, decía la primera línea, si esta carta te llega es porque de alguna manera, contra todo pronóstico, el destino quiso que mis palabras tocaran tus ojos una vez más. Contó cómo lo habían capturado y cómo había sobrevivido a duras penas. Habló del miedo, de la oscuridad, del tiempo que parecía eterno, pero el centro de la carta era el amor que había resistido, el amor que sentía, incluso cuando ya no sabía si ella seguía viva. Escribió con urgencia, con el alma en cada línea. Y luego, al final de la carta, la frase que haría colapsar a Emilia, aunque solo sea para verte desde lejos. Solo para saber si me seguiste, ansí fuiste feliz. Necesito, saber que estuviste bien. Ella lloró como no había llorado en años, porque ahí estuvo la respuesta que nunca llegó. Allí estaba su amor. Allí estaba el hombre que había esperado y que, ahora sabía, también la había esperado a ella. La carta no debería haber llegado, pero llegó en el momento adecuado o demasiado tarde. Esa respuesta aún estaba por llegar. Esa noche, Emilia no durmió. Se sentó en el sillón de su habitación, con la carta en las manos, releyendo cada línea bajo la suave luz de la lámpara. Con cada palabra, su mente recreaba la imagen de Tomás, sus ojos, su voz profunda y dulce, su forma tímida de sonreír. ¿Cómo sería ahora? ¿Habría envejecido como ella? ¿Seguiría vivo? ¿Había construido otra vida? ¿O estaba, en ese momento, enterrado en algún rincón olvidado del mundo? La carta no decía dónde estaban, solo que volvería, que intentaría verla de lejos. Pero nunca hubo una aparición, ninguna pista, ninguna figura misteriosa en la calle. Vino, la vio y se fue, y se carta. Esa única letra rompió la línea del tiempo. Era como si se hubiera abierto una grieta en el presente, permitiendo que el pasado volviera a inundarlo todo. Cada recuerdo, cada silencio, cada carta anterior adquirió ahora un nuevo significado. Emilia comenzó a buscar. Era como si, al leer esas palabras, algo dentro de ella hubiera despertado de un larguísimo sueño. Escribió a agencias públicas, buscó expedientes antiguos de excombatientes e incluso viajó a la ciudad donde vivía Tomás, como recordaba vagamente por una vieja carta, y fue allí, en una modesta residencia de ancianos en las afueras del pueblo, donde encontró su primera pista real. Había un hombre, dijeron, que hablaba poco. Su nombre era Tomás, era carpintero. Vivía solo, sin familia, y guardaba una caja llena de cartas viejas, cartas que nadie ha leído jamás. El corazón de Emilia dio un vuelco. Ella fue al lugar. Temblando, apoyada en el brazo de su hija, cruzó los pasillos del asilo hasta una puerta donde ondeaba un nombre escrito a mano en una tarjeta plastificada: An Tomás V. Ella llamó y desde el otro lado, una voz envejecida pero firme respondió en pase. Cuando los ojos de Tomás se encontraron con los de ella, el tiempo no se detuvo. Anne estaba roto. Era como mirarse en un espejo del pasado. Ambos eran diferentes. Habían llegado las arrugas, el cabello se había vuelto plateado, los cuerpos eran más frágiles. Pero los ojos eran los mismos. Por un momento,
Ninguno de los dos dijo nada. Hasta que Tomás, con la voz ahogada, murmuró: pensé que nunca leíste esa carta. Él se acercó, se sentó a su lado y con lágrimas silenciosas en su rostro, respondió: lo leí. Ahora, y en ese ahora, estaba el peso de toda una vida, uno que tardó 40 años en producirse, una hora que rompió el tiempo, desafió la lógica y unió dos almas que nunca dejaron de amarse. La carta había hecho lo imposible. Ella había regresado del pasado para unir dos corazones que el destino separó, pero el amor nunca aceptó ser olvidado. Después de esa carta perdida que finalmente llegó, Emilia sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: inquietud. Pero no era el tipo de inquietud que te molesta, sino la que te despierta, te sacude, vuelve a dar sentido a tus pasos. La carta era una respuesta, sí, pero también era una pregunta, y la única manera de responder sería reencontrarse con Tomás. Pasó semanas reviviendo cada detalle. Revisó sus viejas cartas, releyendo no solo lo que él decía, sino también lo que podría haber tratado de ocultar. Cada ciudad mencionada, cada nombre, cada referencia. ¿Dónde podría estar? ¿Realmente regresó? ¿O nunca se había cumplido la promesa que hizo de verla desde lejos? Clara, al notar la transformación de su madre, decidió ayudarla. Juntos empezaron a buscar en archivos de veteranos de guerra, visitaron asociaciones y se pusieron en contacto con antiguos colegas que de alguna manera podrían tener alguna pista sobre Tomás. Era como buscar una sombra, pero Emilia no se rindió. Ya había aprendido que el verdadero amor no requiere explicación, requiere presencia. E incluso, después de tanto tiempo, quería encontrar la verdad. La búsqueda los llevó por caminos olvidados, pueblos soñolientos, archivos polvorientos y ojos sospechosos. Algunos se rieron después de tantos años. ¿Todavía crees que lo encontrarás? Pero ella simplemente sonrió y dijo: no se trata de creer, se trata de continuar. En una de estas búsquedas, en un pueblo rural donde funcionaba una pequeña residencia de ancianos, encontraron un nombre familiar. No es exactamente lo mismo, pero lo suficientemente parecido como para despertar la premonición. Tomás V, así firmaba las cartas. Y lo más extraño, había llegado al lugar hacía poco más de un año, procedente de otro pueblo, con muy poca documentación y sin ningún familiar registrado. El corazón de Emilia se aceleró. No era seguro, pero era más de lo que había tenido en 40 años. Salieron el mismo día. En el camino parecía más largo de lo que era. En el asiento del coche, Emilia sostenía la carta con manos temblorosas, como si se dispusiera a leer el final de un libro cuya última página había sido arrancada. Y ahí estaba el no en los libros, no en los recuerdos, no en palabras, pero vivo. Cuando Tomás la vio, no dijo nada. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, como alguien que mira una fotografía que creía haber perdido para siempre. Por un instante, el mundo entero quedó en silencio. No había enfermeras, ni paredes, ni ventanas. Solo dos miradas que se reconocen a lo largo de las décadas. Él estaba más delgado, manos marcadas por el tiempo, cabello completamente blanco, pero sus ojos aún llevaban el mismo silencio dulce de quien siempre dice más con los ojos que con las palabras. Y Emilia, aún con los años en el rostro, mantenía la misma serenidad que lo había encantado en la estación, solo que ahora había cansancio y también una paz que solo llevan quienes han vivido mucho. Tiempo en ella se acercó. Ella le tocó la mano suavemente. «Fue real, viniste», susurró. «Me esperaste», respondió ella. Y en ese momento, todo lo que quedó sin decir pareció finalmente ser escuchado. Hablaron durante horas, entre pausas y lágrimas, entre manos entrelazadas y suspiros contenidos. Reconstruyeron la historia que la guerra destruyó. Tomás le contó todo: la prisión, la liberación, el miedo de regresar y no encontrarla, la decisión de no interferir en la vida que podría haber. Dijo que intentó verla, sí, pero cuando se dio cuenta de que estaba casada, con una hija pequeña en brazos, decidió desaparecer. Pensé que había perdido a Anne, pero nunca lo olvidó. Emilia lo escuchó en silencio y luego contó su parte. Dijo que nunca lo olvidó, que siempre supe que faltaba algo, que incluso con la familia, con los años, con las sonrisas forzadas, el amor por él era una llama que nunca se apagaba, simplemente estaba protegida. Las manos temblaban, pero el amor, y eso era firman, pero el cuerpo de Tomás ya no era fuerte. La emoción lo cansó, necesitaba descansar, dijeron, pero él no quería dormir.
Tenía miedo de cerrar los ojos y volver a perder lo que finalmente había encontrado. Esa noche Emilia decidió quedarse en el asilo. Ella se sentó junto a su cama y le tomó la mano. Ellos guardaron silencio. Y en cierto momento Tomás, con los ojos ya cerrados, susurró: ¿me perdonarás por no volver antes? Ella besó su frente en has vuelto. ¿Y eso es todo? Él sonrió. Una sonrisa ligera, como la de quien por fin ha encontrado su lugar en el mundo. A la mañana siguiente, Tomás no despertó. Se fue mientras dormía, con tu corazón en paz, con su mano todavía sosteniendo la tuya, sin dolor, sin miedo, con todo lo que necesitaba para ir en amor. Emilia no lloró de inmediato. Ella se sentó allí, en silencio, mirándolo, porque sabía que de alguna manera, incluso en ese final, había un comienzo, una última carta, finalmente entregada, un amor finalmente encontrado de Nueva. Después del sencillo velorio de Tomás, donde solo estuvieron presentes Emilia, Clara y 2 miembros del personal del asilo de ancianos, solo hubo silencio. Pero dentro de él, todavía había algo por descubrir. Mientras organizaba las pocas pertenencias que Tomás había dejado, Emilia encontró una pequeña caja de madera, cuidadosamente sellada. Era liviano, pero contenía algo que pesaba más que el oro en todas sus cartas, sean todo, incluso aquellos que ella creía que nunca habían sido. Entregados en todo, ahí, leer, releer, doblar con precisión, como reliquia. Pero lo que más llamó la atención fue un sobre aparte, escondido debajo de la tapa de la caja. Fue diferente, cerrado con un pequeño sello de lacre, ya roto, fechado en 1946 Ann, y sobre él, escrita con letra firme de Tomás, una frase en sí: no vuelvo, dáselo. Fue la carta que escribió antes de partir hacia la misión final de la guerra, el que dejó en manos de un compañero, el que debería haber sido su último mensaje. Pero ella nunca llegó hasta ahora. Emilia la abrió con cuidado, y mientras leía, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mi querida Emilia, si estás leyendo esto es porque algo pasó. Quizás no volví. Quizás el destino me negó la oportunidad de mirarte una vez más. Pero si estas palabras me sobreviven, entonces, por favor, escucha con el corazón lo que mi boca no tuvo tiempo de decir. Te amaba, te amé desde el primer segundo que vi tus ojos. Te amé en cada letra de tus cartas. Te amé en las mañanas frías y las noches de combate. Te amé en silencio, cuando ya no podía gritar. Y te amaba esperando, incluso cuando todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Si no vuelvo, no llores por mí, vivo no amar en ser feliz. No estaré a tu lado, pero estaré dentro de ti, porque amarte fue lo más vívido que me pasó jamás. Las palabras de Tomás no fueron solo una despedida, fueron una bendición. Y en ese instante, Emilia entendió todo. ¿Por qué no apareció? ¿Por qué nunca volvió a buscarla? Había aceptado la muerte. Se había despedido, aún joven, con el corazón en llamas y el alma entera en las manos. Lloró como no había llorado en mucho tiempo. No por dolor, pero completamente. Deliberation. La carta revelaba un amor sin condiciones, un amor que no pedía posesión, un amor que quería libertad para el otro, incluso a costa de la ausencia. Fue, finalmente, la respuesta que nunca supo que estaba esperando. Después de leer esa última carta, el mundo ya no era el mismo para Emilia. Todo lo que había vivido, los días de espera, su matrimonio con Arturo, el nacimiento de Clara, los silencios, las ausencias, todos esos capítulos cobraron ahora otro significado. Durante muchos años creyó que había perdido a Tomás. Ese destino cruel y ciego los había separado, pero ahora lo sabía, nunca estuvieron separados. Porque amar a alguien con esa profundidad no es algo que el tiempo pueda borrar, es algo que el tiempo cambia. Todas las mañanas se despertaba con una opresión en el pecho sin saber por qué. Cada sueño en el que Tomás aparecía como sombra, como recuerdo o como presencia silenciosa. Cada lágrima que brotó sin explicación al leer un libro viejo o regresar a la estación por costumbre. Ahora todo tenía sentido. No era un anhelo vago, fue una conexión viva. Incluso Arturo, su difunto marido, apareció ahora bajo una nueva luz. Porque amar a Tomás nunca le impidió construir algo real y digno con Arturo. Pero comprender el amor de Tomás y saber que él la liberaba para vivir hizo que todo fuera más liviano. No hubo culpa, hubo comprensión. Clara, al escuchar la historia completa, lloró en silencio. Y en ese llanto había algo que Emilia nunca había visto en los ojos de su hija,
una profunda admiración, porque, más que una historia de amor, fue un testimonio de fe. Fe en que la verdad perdura. Fe en que, incluso si la vida empuja a los amantes a lados opuestos, el amor, si es real, siempre encuentra una manera de permanecer. Emilia regresó a la estación donde empezó. Todo esta vez estaba sola. El banco todavía estaba allí. El tiempo había desgastado la madera. Las hojas secas cubrían el suelo, pero el viento seguía soplando del mismo modo. Se sentó con la carta en el regazo, cerró los ojos e imaginó a Tomás a su lado, como si fuera ese joven de abrigo grueso y mirada profunda, mirándola por primera vez. Pero ella no lloró, solo sonrió, porque ahora el pasado ya no era una herida, era un jardín cultivado con palabras, regado con silencio, protegido por la distancia y florecido en el momento adecuado. Comprendió que el amor que experimentó con Tomás nunca fue en vano. Dio forma a quien era ella, alimentó su alma y ahora, al final, se convirtió en un legado. No es un amor perdido, pero un amor completo. Los verdaderos amores no terminan, no mueren, no se desmoronan con el tiempo. Ellos esperan no en las esquinas, no en los calendarios, pero en el alma. Eso era lo que Emilia llevaba dentro cuando regresó a casa con la carta de Tomás guardada en el pecho, no como un final, sino como una renovación. Porque el amor, en su caso, nunca fue solo una experiencia juvenil, fue una vocación. Durante años creyó que ese amor se lo había arrebatado de las manos el azar, la distancia, la guerra, pero ahora lo entendió. Simplemente había esperado, esperando el momento adecuado para volver a florecer, esperando que madure el silencio, esperando que se produzca el reencuentro. Tomás vivió su vida en el fin del mundo, pero nunca había sido un hombre sin dirección. Su brújula siempre fue el amor que sentía, y por mucho que el tiempo le hubiera dolido, por muy discreta y solitaria que se hubiera vuelto su vida, no se amargó, no cerró su corazón. Esperó a Emilia, también vivió. Él también construyó, también rió, también lloró, y sin embargo, nunca abandonó el recuerdo que la sostenía en sí. Ella lo guardó, guardaba su amor como la llama de una lámpara, han protegido del viento, del descuido, de las prisas, porque en el fondo, aún sin saberlo, ella también tenía esperanza. Y fue esta espera, paciente, dolorosa, silenciosa, la que significó que, cuando se volvieran a encontrar, no hubo demanda, no hubo ningún ¿por qué no viniste antes? Solo existía la certeza de que su amor sobrevivió. Sobrevivió a todo, incluyendo el tiempo. Este tipo de amor no se encuentra en los romances comerciales, ni en las canciones fáciles. Está en los pequeños gestos, en el silencio de quien escribe incluso sin respuesta, en la fe de quien guarda una carta sin saber si será leída, a los ojos de quien reconoce al otro, incluso después de 4 décadas. Es el tipo de amor que no requiere pruebas, él y se la aprueba. Por eso, cuando Emilia contó su historia, ahora con valentía, con claridad, con serenidad, no lo hizo para dramatizar ni romantizar el dolor, pero recordar que sí, el amor verdadero todavía existe y que puede estar en silencio. Puede que esté dormido, pero nunca está muerto. LSOLOSP. Unos meses después de la muerte de Tomás, Emilia hizo algo que nunca pensó que haría. Escribió una nueva carta, pero esta vez no fue por él, fue para Claran y para los hijos de Claran y para todos aquellos que algún día puedan escuchar tu historia. Una última carta, no de despedida, sino de paso, una herencia, un legado. Se sentó en su viejo escritorio, con las cartas de Tomás a su alrededor, con el cuaderno original en las manos, y escribió con la firmeza de quien ya no tiene prisa. Querida Clara, si estás leyendo esto es porque el tiempo ya me ha quitado lo que debía. Pero no te asustes, Sam, porque hoy escribo con el corazón en paz. Hubo una historia que nunca te conté en su totalidad, no por miedo, sino por protección. Ahora os dejo este cuento como regalo. Una historia que nació antes que tú, pero que, de alguna manera, también es tuya. El amor es un riesgo. A veces, la vida nos obliga a elegir caminos que nos alejan de quienes más queremos, pero el amor verdadero sobrevive. Tomás me amaba de una manera que me moldeó, incluso sin estar a mi lado. Él estaba dentro de mí, en cada elección, en cada palabra, en cada silencio. Y por eso os escribo hoy, para que nunca tengáis miedo de amar, incluso si duele, incluso si lleva tiempo, aunque parezca imposible. Porque el amor
El amor es lo único que sobrevive al tiempo. Ella selló la carta, lo colocó dentro de su cuaderno y dejó todo sobre la mesa. Clara, al encontrarlo, lo leyó entre lágrimas y sonrisas y comprendió, como quien recibe un secreto ancestral, que esa historia no se trataba solo de su madre y Thomas Ann, era de ella también. Era de todo aquel que cree que, a pesar de todo, el amor vence. Años más tarde, esa carta y todas las demás se organizaron en un pequeño libro hecho a mano. Se entregaron copias a los nietos, a la biblioteca de la ciudad, a la escuela local. Y en poco tiempo, la historia de Tomás y Emilia empezó a contarse como una de las narrativas de amor más hermosas que jamás haya conocido la ciudad. Pero no como una tragedia, como un testimonio. El banco de la estación ha sido restaurado. Se instaló una pequeña placa con una sencilla inscripción. Aquí comenzó una historia que el tiempo no pudo borrar. Y así, incluso después de la última carta, incluso después del último adiós, su amor siguió vivo en cada lector, en cada carta redescubierta, en cada suspiro de quienes creen, aunque sea en silencio, que hay historias que fueron escritas para durar para siempre. Si has llegado hasta aquí, quizás hayas sentido lo mismo que sentimos nosotros al contar esta historia. Quizás te acordaste de alguien, de un amor que se quedó, de palabras que nunca fueron dichas. Y si esto te tocó el corazón, no te vayas de aquí como entraste. Suscríbete al canal. No es solo un clic, es un gesto de quienes también creen que ciertas historias no pueden olvidarse. Comenta a continuación: el verdadero amor no muere, solo espera. Hagamos eco de esta frase, una declaración colectiva, un recordatorio de que el verdadero amor todavía existe. Y en el siguiente vídeo conocerás la carta que nunca debería haberse leído y que aún así salvó una vida.